Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luca Tubini. Soy el director de ventas de X-Rite Pantone por Latinoamérica. Es un placer presentarles a todos el webinar del día de hoy, la importancia de la gestión del color en el día a día de un fotógrafo. Está con nosotros el fotógrafo Sandro Franchi. Franchi, se los pronunciamos a la Argentina. Sandros, aparte de un buen amigo, es un muy reconocido fotógrafo a nivel de Latinoamérica. Es un fotógrafo profesional con una pasión de toda la vida en la fotografía. En más de 14 años está trabajando en esto y también está metido en la parte de educación e entrenamiento de todo el flujo de color y manejo de color. Él también tiene un taller de impresión donde enseña, hace trabajos que se llama Franchi e Garruderoga, algo parecido, Franchi Burro Chaga. Gurrochaga. Entonces ahí me cayó el detalle. Perdón. No, Entonces, por favor. Sandro nos hará el placer de estar con nosotros estos 40 minutos, 45 minutos hora para que nos aprendamos más del manejo del color en el día a día del trabajo del fotógrafo. Sandro ha trabajado en estos 14 años con organizaciones a nivel internacionales, a nivel locales en Argentina, en los países limítrofos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, y enseñando, poniendo su experiencia al servicio de los fotógrafos y de las industrias de la fotografía para el best practice en el manejo del color, eh, como que se pueda manejar el color en los datos que tenemos cuando hacemos una fotografía, las queremos reproducir en la forma correcta. Entonces, voy a dejar la palabra a Sandro y muy buenos días a todos. Gracias por registrarse y atender a este webinar. Gracias. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que están participando en mi primer webinar en conjunto con X-Rite. La idea de este primer webinar, un poco como ya adelantó Luca, es charlar o dar un pantallazo, una charla de alto nivel sobre todos los puntos más importantes que hacen que hacen a la gestión de color, a la administración de color y todo lo que tiene que ver con esta materia en particular, dentro del contexto de lo que a nosotros particularmente nos interesa como fotógrafos. La gestión de color es algo que ocurre en distintos segmentos verticales de distintas industrias, como puede ser la industria textil, alimenticia, packaging, obviamente impresión comercial, y la fotografía no está exento de esto. En cualquier punto donde haya que de alguna manera definir un color, representarlo, reproducirlo, mostrarlo, la gestión de color es algo que bueno, ocurre, lo sepamos o no, y es necesaria y fundamental. Entonces, verdaderamente, la idea de la charla de hoy es un poquito, quizás sembrar por ahí suena un poco pretencioso, pero crear un poco más de conciencia de la importancia que tiene la gestión de color en el día a día de nuestro trabajo y mostrar también que esto de la gestión de color no es algo para científicos, no es algo sofisticado, no es algo que nos va a alterar de manera drástica al menos, nuestro flujo normal de trabajo, nuestras prácticas habituales, sino que por el contrario, simplemente va a requerir de alguna manera ser un poco más, si cabe la palabra, ordenados, un poco más metódicos en determinados puntos y en definitiva lograr
tener parámetros más claros de trabajo que logren que nuestro trabajo sea de mejor calidad, hasta en términos, no solamente en términos cualitativos, en términos también eh, cuantitativos, en términos de cómo yo puedo reproducir una tarea, volver a llevarla a cabo de la misma manera, mejorarla porque tengo ya un procedimiento prearmado. Así que bueno, un poquito la idea es charlar sobre toda esta problemática muy por arriba y que este webinar, este primer webinar, sea el punto de partida a muchísimos otros que tenemos ya planeado con Luca y Clicia, que vamos a ir anunciando, por supuesto, de aquí en adelante. Una cosa que no comentó Luca, que estaba en su último slide, ustedes pueden hacer como participantes consultas a través de su pantalla, a través del chat. Esas preguntas le van a estar llegando a Clicia, que no habla español, con lo cual Clicia me lo va a estar directamente copiando para que yo lo vea y lo voy a ir respondiendo a la medida de lo posible. Son muchos los que están del otro lado, así que por favor sean pacientes en términos de a qué velocidad puedo ir respondiendo. Perdón. Y voy a tratar también por ahí quizás de agrupar algunas preguntas para poder responderlas más genéricamente y no repetir cuestiones todo el tiempo que puedan, digamos, o mejor dicho, para simplificar esas respuestas, poder agrupar un poquito más el contenido quizás en algún punto más adelante de la presentación, cuando eso se vaya a ver. Yo decía hace un minuto que una de las cosas que deberíamos pretender es comenzar a ya no lograr resultados de una manera tan, no quiero sonar peyorativo con esa palabra, pero azarosa, de una manera no controlada, de una manera muchísimas veces fortuita, muy difícil de repetir, sino que comencemos a trabajar en términos de esto que nos compete, la gestión de color, la administración de color, de una manera mucho más controlada y a propósito, intencional, lo que nos va a dar un montón de beneficios, como vamos a ver en el resto de la charla. Muchas veces, Sandro, sí, just for your information, we see the please. first slide. Yes, it's okay. It's okay. No, it's okay. I'm just talking on the first slide. Thank you. Thank you, Christian. Okay. No, but thank you. Please check that for me. Comentaba, muchísimas veces se dan frases alrededor de todas estas cuestiones técnicas en nuestra industria, en términos de cámaras fotográficas, de todo esto que tiene que ver con la gestión de color, objetivos, lentes, etcétera, que tienen que ver muchísimas veces más con cuestiones de marketing que con cuestiones puramente técnicas. Pero en el caso de X-Rite hay una, y ahí sí voy a pasar de slide, hay una frase que me llamó siempre la atención desde que la empezaron a publicar en la página web, que aquí la están viendo, que dice, deja de adivinar, ten la certeza. Bueno, realmente de esto se trata la gestión de color, de dejar de trabajar de una manera no controlada, dejar de, suena un poco también por ahí un poco fuerte la palabra adivinar, pero realmente se trata de eso. Cuando no tenemos control de algo, verdaderamente el resultado es azaroso como mínimo, y deberíamos comenzar a tener la certeza. La utilización de prácticas profesionales, de equipamiento, de dispositivos, nos llevan a eso, a tener la certeza de que nuestra tarea, de que nuestros resultados son todo lo bueno que podríamos pretender, o por lo menos tener totalmente claro hasta dónde podemos pedir resultados a algo en particular. Voy a ir ejemplificando toda esta charla, o mejor dicho, vamos a dividir esta charla como en 3 segmentos. Está cada vez más de moda utilizar la frase workflow, flujo de trabajo, y realmente, por más que esté de moda, es un concepto muy apropiado. Cuando uno se plantea como profesional, creo que de cualquier industria, pero en este caso particular de lo que nos compete, que es la fotografía, el ordenar nuestro trabajo de una manera ordenada, valga la redundancia, se comienza a poder administrar verdaderamente. Habrán escuchado seguramente, voy a pasar al siguiente slide, habrán escuchado seguramente la traducción de gestión de color en inglés, color management, y muchísimas veces las traducciones no son del todo ideales
especialmente en lenguajes como el español, donde por ahí hay distintas acepciones para un mismo término. Cuando en inglés se habla de management, de administración, de gestión, se habla en la acepción que tendría que ver con el gerenciamiento, con la administración como un bien tangible, como un bien controlado, controlable de lo que nosotros nos importa, que es el color. Y el color, uno lo está mencionando de una manera totalmente abstracta, pero en definitiva tengamos en cuenta que una imagen, una fotografía nuestra, cuyo origen sea una cámara fotográfica o un escáner, es exactamente lo mismo en términos conceptuales, es color. Toda la información que hay guardada en un archivo digital, fotografía, escaneo, es color, es información de color, pura, única y exclusivamente. Punto. Nosotros podemos ver ahí adentro un perro, un paisaje, lo que fuera. En términos prácticos, en términos técnicos, lo único que hay es información de color, de cómo se compone cada uno de los píxeles, que son como los pequeños átomos que comprenden, que conforman a nuestra imagen. Entonces, vamos a dividir este flujo de trabajo que todos los fotógrafos normalmente llevamos adelante en tres partes, que tiene que ver, primero, con la realización de la captura fotográfica. O sea, bueno, como primer medida acá tenemos que tener una imagen. Estamos todos de acuerdo que como primer punto obtenemos esa fotografía. Voy a tratar de ser lo más neutro posible con el español. Acá por ahí usamos la palabra sacar una fotografía, a mí particularmente no me gusta, prefiero usar la palabra capturar, pero estamos hablando de eso, lograr una fotografía. Repito, podría ser perfectamente el original generado a través de un escáner. El segundo punto tiene que ver con la visualización de estas fotografías. O sea, cada vez más nuestras fotografías son un bien que desde el momento, literalmente, del momento propiamente dicho de la captura hasta y durante todo el transcurso de ese flujo de trabajo, es un bien que administramos con nuestros ojos. En el momento que terminamos de apretar el disparador, el shooter, estamos mirando el respaldo, sea una buena práctica o no, no importa, estamos viendo en el respaldo de nuestra cámara nuestra fotografía, o al menos una versión de ella o un preview, pero estamos viendo nuestras fotografías desde el primer momento, con lo cual nosotros somos, hay que tener en cuenta, somos un animal totalmente visual, ¿okay? Nosotros juzgamos primero por la vista que por otros sentidos, entonces, y ni hablar cuando estamos hablando de tomar decisiones en términos de edición fotográfica, antes que la razón normalmente están los ojos, cosa que deberíamos comenzar a cambiar ese orden y debería primero primar la razón, el entendimiento de lo que es determinadas cuestiones que vamos a ir viendo durante la charla de hoy, y luego nuestros ojos, luego lo que nosotros percibimos como humanos. Entendiendo un poco cómo funciona todo esto, seguramente vamos a llegar a mejores resultados. Y por último, una vez que visualizamos y quizás editamos nuestra fotografía, no hay ninguna necesidad de hacerlo, obviamente, llega el tercer punto que tiene que ver con la representación física de nuestras fotografías, la impresión. En este punto también, como en el primer punto, podríamos decir su representación en cualquier medio. Verdaderamente aquí podríamos estar hablando de cualquier otra técnica de representación física de la imagen, pero resumamos esto en una impresión común y silvestre de la que estamos acostumbrados a realizar permanentemente en cualquier sustrato, sea papel, sea tela, canvas o lo que fuere. Así que bueno, en estos tres puntos vamos a estar centrados durante la charla de hoy y vamos a comenzar con el primer punto que tiene que ver con la captura fotográfica propiamente dicha. Voy a describir en este slide que viene ahora, pasos que normalmente creo que todos llevamos adelante. Por un lado, realizamos nuestra captura. Quiero creer que en el 99% de los casos estamos realizando nuestras capturas, nuestras tomas fotográficas en modo RAW. En caso de no hacerlo, la problemática no cambia, es exactamente la misma, nada más que algunas cuestiones que nosotros podríamos haber tenido el control de gestionar, de administrar. Luego de la captura, hemos decidido el fabricar un archivo JPG que la cámara se haga cargo por nosotros de esa parte del flujo de trabajo. Entre comillas, no es bueno ni malo, lo considero simplemente, a mí por lo menos como obsesivo del control de todo esto,
aunque sea una foto de un cumpleaños, me gusta verdaderamente tener el control sobre qué quiero y cómo quiero hacer algo en una fotografía, pero bueno, vamos a asumir que estamos hablando de capturas en todo caso en formato RAW, independientemente de la cámara que estemos hablando. Lo que vamos a verificar durante nuestra captura, como estamos hablando de archivos RAW, es la correcta exposición, o sea que verdaderamente nuestro archivo esté comprendiendo, o mejor dicho, esté capturando, almacenando todo el rango dinámico posible que permite el sensor de nuestra cámara, en el caso particular, de la manera más correcta que nosotros sepamos, utilizando el fotómetro de la cámara, utilizando algún target de exposición, una tarjeta gris, como puede ser el Color Checker Gray Card, que tiene un 50% de luminancia. Cualquier medio deberíamos lograr una exposición correcta si estamos trabajando en modo RAW. Luego algunos otros parámetros, seteo de blanco, etcétera, que ya vamos a ir a eso, los puedo ir manipulando luego en postproducción. De todas maneras, se recomienda permanentemente, se recomienda todo el tiempo. Yo lo recomiendo obviamente en todos mis cursos, es algo que yo hago también. Si tenemos una tarjeta de balance de blanco, no cuesta absolutamente nada, cuesta prácticamente cero esfuerzo, definir lo que se llama un balance de blanco a medida, Custom White Balance, como diga en el menú de cada una de nuestras cámaras. ¿Para qué? Para tener, justamente, como buenos animales visuales que somos, para tener una correcta, una buena representación de nuestra realidad, de nuestra imagen, en el display de la cámara. Verdaderamente sabemos, o deberíamos saber, que si estamos trabajando en modo RAW, esa representación que estamos teniendo allí puede ser alterada por nosotros, obviamente, en postproceso, pero al menos vamos a tener, si logramos un balance de blanco a medida previamente, con nuestra tarjeta de gris, vamos a tener una representación bastante más cierta de lo que hemos capturado. Yo aquí estoy ejemplificando con dos tarjetas. La de arriba ya la van a conocer un poquito más adelante en detalles, la tarjeta Color Checker Passport de la marca X-Rite. Esa tarjeta tiene, además de otras cosas que vamos a ver, en uno de sus lados tiene esa tarjeta gris que podemos utilizar justamente para lograr nuestros balances de blanco a medida. Y esta otra que figura abajo es una tarjeta también muy popular de la marca Weibal, que es una tarjeta gris de plástico, con las mismas características que la Color Checker Passport para este fin particular. Una tarjeta gris donde puedo setear también, como ven ahí, punto de blanco y punto de negro. Luego de esto, obviamente, ya vamos a capturar, vamos a tomar una fotografía de esta tarjeta para luego, en postproceso, poder utilizarla como referencia del resto de las series que estuvimos realizando. Quiero creer que esto es una práctica medianamente habitual. Ya en postproducción vamos a utilizar esta fotografía, esta referencia, esta fotografía que realicé de mi tarjeta de gris, de mi tarjeta que voy a utilizar para el balance de blancos, para setear justamente el white balance, el balance de blanco de esta fotografía, y luego sincronizarlo con el resto de mis capturas logradas en condiciones similares. Si yo realicé una captura de mi tarjeta del sol, bueno, teóricamente mientras no hayan cambiado demasiado el resto de las condiciones de iluminación, todas esas otras fotografías deberían poder ser sincronizadas alegremente y que el balance de blanco se mantenga como corresponde. Y por último, listo. Ya a partir de allí tendríamos un punto de partida conservador a partir del cual comenzaría o no una postproducción seria, o ya iría a un retocador de alto nivel, a otro, o continuamos nosotros con la edición de este archivo. Pero en términos de color, digamos que ya debería estar bien todo esto, ¿verdad? No. La verdad que no. La verdad que no es tan así, no es tan lineal. Esto sería bueno que fuere así de simple, pero verdaderamente, nos guste o no, vamos a pasar al siguiente slide, nos guste o no, nuestros ojos se comportan de una manera extremadamente distinta a cómo se comportan los sensores. Los sensores de nuestras cámaras digitales fueron construidos obviamente para emular de alguna manera nuestro comportamiento ante lo que nosotros llamamos luz, para poder registrarlo de una manera similar y que sea reproducible de una manera también simple desde lo técnico
pero verdaderamente está construido de un material definitivamente con recursos totalmente distintos a lo que estamos construidos nosotros, con lo cual cada sensor tiene sus propias características y de la misma manera que en su momento y en la actualidad dos películas diferentes respondían distinto en todo sentido, en términos de color, de contraste, ante el mismo iluminante, ante la misma iluminación, los sensores han sido construidos para responder de una manera determinada ante determinadas condiciones ideales o de laboratorio de iluminación. La realidad dice que nosotros no trabajamos en condiciones ideales prácticamente nunca. Entonces, verdaderamente lo que vamos a ver de aquí en adelante espero que aclare un poco mejor lo que permanentemente me preguntan en muchos cursos. ¿Por qué por qué no alcanza solamente, como dice aquí, no solamente los grados Kelvin, sino que, por ejemplo, en Lightroom, en tantos programas, hay otra palanquita ahí abajo, otro slider, que dice tint o distintas palabras según el programa. Ahora vamos a entender un poquito mejor, pero verdaderamente, de todas maneras, setear el punto de blanco es un elemento crucial, obviamente, para el procesamiento de una imagen, pero ya vamos a entender por qué si queremos realizar capturas explotando al 1000% las características de nuestro sensor y que nuestras capturas desde lo colorimétrico, desde el punto de vista del color, sean verdaderamente eh, reales, voy a empezar a usar esa palabra cada tanto, no es real por supuesto, pero que sea lo más fiel a esa realidad que intentó registrar, vamos a tener que hacer algún proceso adicional, como es el perfilado de nuestras cámaras fotográficas, de nuestros sensores, cosa que vamos a ver en 2 minutos. Ahora quiero explicar justamente, justificar un poco más, el por qué es necesario, permiso, voy a tomar una gota de agua, el por qué es necesario este paso que yo les estoy describiendo, que por ahí muchísima gente jamás había escuchado hablar de esto, o sí se lo había escuchado, pero no tiene del todo claro cómo es el procedimiento de perfilar a nuestra cámara fotográfica, no a nuestra cámara, el sensor de nuestra cámara fotográfica, es decir, el ojo de esa cámara. Esto que les estoy mostrando ahora es una lista, espero que la vean bien. La idea no es que lean los numeritos, ni muchísimo menos, yo lo voy a ir explicando, pero sí quiero mostrarles aquí un par de iluminantes, y de paso yo estoy usando una palabra que en realidad es un concepto técnico, ¿no? Un iluminante, a diferencia de una fuente de luz, un iluminante es un modelo matemático que de alguna manera representa a cómo debería ser una fuente de luz, una luz artificial que se comporta en esas condiciones. Es decir, cuando nosotros hablamos, como estamos hablando aquí, de temperaturas de 5000 grados Kelvin, ya vamos a ver, aquí espero que lo vean debajo del mouse que estoy moviendo, este iluminante llamado D50, de 5000 grados Kelvin, dice por aquí Horizon Light, o sea, luz del horizonte, o perfil ICC-PCS. Es la temperatura de color base utilizada para determinadas cosas que vamos a ir hablando más adelante, en lo que se llaman perfiles ICC. Este iluminante, como todos sabemos, o creo que hemos escuchado hablar, es lo que muchos dicen la luz blanca. Luz blanca, lo he escuchado en muchísimos de mis cursos, se le dice a esto. Quienes trabajan en artes gráficas están muy acostumbrados a utilizar el iluminante D50 para evaluación de impresiones por motivos históricos, por 10.000 motivos que escapan a la profundidad que quiero darle esta explicación, pero básicamente es lo que nosotros llamamos una luz de día, o una luz, como dice aquí, de nivel de horizonte, que tiene un color. Nosotros vivimos hablando del punto de blanco. Bueno, la verdad es que el blanco es un concepto, o sea, es un concepto que justamente, si hablamos de luz natural, no hay un verdadero blanco, sino como que hay infinitos blancos continuos entre dos momentos distintos de la iluminación de nuestra fuente de luz principal, que es el sol. Así que este iluminante, el D50, pretende simular de alguna manera, o mejor dicho, dar un marco para quienes fabrican lámparas o cosas por el estilo, puedan simular lo que debería ser el color de la luz con esa temperatura, 5000 grados Kelvin. Hay otro número bastante conocido
o más conocido últimamente por culpa incluso de nuestros monitores, nuevos monitores LED o LCD, que utilizan justamente esta temperatura de color 6500 grados Kelvin, 6504 es la matemática exacta, que se llama D65. De hecho, hasta un espacio de color bastante famoso, el espacio de color sRGB, adoptado como estándar por todos los fabricantes de monitores y la industria en términos generales, utiliza como blanco a este color de blanco. Un blanco que, bueno, muchos de ustedes ya sabrán, y como se ve aquí, espero que se note con la compresión del video, es un poquito más azulino, podríamos decir, que el blanco de 5000 grados Kelvin. Perfecto. Más abajo, no hace falta que lo lean, yo se los voy a mostrar ahora. Más abajo hay otro iluminante que se llama F8. F8. El F8, si miramos, dice que también tiene 5000 grados Kelvin. O sea, es equivalente. Si miramos el color, este color de aquí y este color de acá, yo en mi monitor perfilado, como Dios manda, en mi casa, lo veo perfectamente igual. Asumo que ustedes del otro lado, con la compresión del video, estén viendo los mismos colores. Pero al lado dice D50 Simulator, o sea, es una lámpara, verdaderamente F, tiene que ver con todo lo que son tubos fluorescentes, principalmente para comercios, ¿sí?, utilizados en comercio o en iluminación, cada vez más en iluminación en estudio también, son luces frías, una de las cosas buenas que tienen los tubos fluorescentes que no generan tanto calor, y está inventado este estándar para simular lo que es el estándar D50, pero en lugar de utilizar lámparas incandescentes, utilizando tubos fluorescentes. Pero bueno, tiene 5000 grados Kelvin, el punto de blanco es del mismo color. Vamos a este otro, F7. El F7 es de 6500 grados Kelvin, dice simulador D65, y si miramos de vuelta, el color, el punto de blanco, es el mismo que tenemos acá, o extremadamente parecido al menos. Genial. Vamos a reforzar un poco más lo que estaba diciendo recién. Nuestras cámaras no tienen todas el mismo tipo de sensor. Además, como obvio, lo repito aquí, pero no es intercambiable como la película. Cada modelo de cámara tiene un sensor, y no es el sensor Nikon, no. Es el sensor de la Nikon X, de la Canon X, de la Canon X de tal año, si llegaron a cambiar el sensor en el medio o lo que fuere. Cada sensor y toda la electrónica asociada se va a comportar de una manera determinada porque para eso fue fabricado. Y justamente nuestras cámaras, como cualquier otro elemento, monitor, teléfono, cualquier otra cosa que nosotros tengamos como dispositivo electrónico, fue fabricado para trabajar dentro de determinados parámetros, no solamente ideales, sino además conocidos y preestablecidos. Fuera de esos parámetros, bueno, no tiene por qué obligatoriamente comportarse de la manera más civilizada. Cuando se procesan los archivos, sea cuando se almacena la información en un RAW y luego se procesa en algún programa, como puede ser Photoshop con su cámara RAW, con Adobe Camera Raw, Lightroom, Aperture, cualquiera, o sea, cualquier RAW processor, o cuando el RAW processor que está dentro de la cámara fabrica un archivo JPG, de la misma manera asume un montón de defaults, un montón de valores por defecto que tienen que ver con qué teórico iluminante le ha dado a nuestra captura, lo hemos configurado nosotros, se lo hemos dicho, y en base a todos esos parámetros se define y ocurre una realidad determinada. Con lo cual, dicho todo esto, si nuestras cámaras no tienen todos el mismo tipo de sensor, están definidas y pensadas para trabajar en términos o dentro de determinados parámetros, y bueno, nuestra realidad no se parece nunca a los parámetros ideales que nos gustaría que se parezca, y además estos archivos RAW son procesados de alguna manera teniendo en cuenta todos esos supuestos, lo que ocurre es que los resultados no tienen por qué ser colorimétricamente correctos, sino bastante aproximados. Van a ser siempre extremadamente aceptables, o sea, entiendas esto, no estoy diciendo que las cámaras fotográficas fabrican archivos incorrectos, no estoy diciendo que está todo mal, pero no está todo bien. Entonces, no son incorrectos, pero no son todo lo correctos que podrían ser. Es de la misma manera correcto, es de la misma manera
adecuado a como cuando nosotros vamos a una farmacia y compramos un anteojo no recetado. Será de excelente calidad, se aproxima muchísimo a la necesidad que nosotros tenemos, pero no es nuestro anteojo. Con lo cual, esto hay que tenerlo extremadamente en cuenta y ahora vamos a ir viendo un poquito más los porqués de que tener en cuenta estos temas. Vamos al siguiente slide. Esto que estamos viendo aquí, vamos a empezar de aquí en adelante en la presentación, vamos a empezar a ver bastantes gráficos y dibujos. Esto que estamos viendo aquí es una representación de la composición espectral de un iluminante, de una luz. Imagínense que esto es una lámpara que ustedes compraron en un comercio y que dice que emite, o mejor dicho, que responde al estándar D50. Bueno, la luz que sale de esa lámpara, que emite esa lámpara, esa iluminante, tiene una composición espectral similar a esta. Es decir, voy a mover el mouse para representarlo. Tiene toda una zona, si ustedes quieren, lo que estamos viendo aquí también es, entre comillas, muy parecido a lo que sería el histograma en términos de potencia de un iluminante. Acá lo que está diciendo es, este iluminante en toda esta zona del espectro, rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, hasta azules bastante profundo, y es bastante prolijo. Es bastante prolijo en términos de que la potencia es pareja. Entonces, significa esto que, ¿qué significa? Ahora lo vamos a ir viendo. Significa que es una luz de buena calidad. Signifique lo que signifique eso, que ahora vamos a entrar en detalle. Esta es una luz que, créanme, si esto pudiéramos representarlo, juntar todos esos pequeños porcentajes de color que tiene cada uno de estos puntos en esa gráfica, veríamos compuesto el color blanco del iluminante D50. Para los que lo conocen, un blanco bastante cálido, porque tiene justamente predominancia en las zonas del rojo, tiene bastante potencia, a diferencia de la zona azul. Y en los medios, en los tonos medios, en los verdes, amarillos, naranjas, etcétera, la misma potencia equivalente, pero con algunos picos en la zona del rojo. Entonces, para nuestro ojo esto se ve un poquito más rojo que otros iluminantes. Perfecto. Este otro gráfico representa al iluminante F8, el que yo les mostré antes recuerdan, en la primera gráfica, que también tiene 5000 grados Kelvin, que visualmente genera la misma apariencia de color. Nosotros como humanos vemos el mismo punto de blanco, ¿sí? Ya los programas deberían poner un tinte distinto, porque no es verdaderamente el mismo color, a pesar de que nosotros lo percibamos de esa manera. Pero como podemos ver, estos dos histogramas, o estas dos composiciones espectrales, son extremadamente distintas. Que todo eso represente para nosotros el mismo color perceptualmente, no significa que lo represente también para nuestro sensor. Verdaderamente hay una máxima, prácticamente un axioma, ¿no? Pero una máxima que se dice en esta industria de la gestión de color, que dice, lo que no se ilumina no se refleja. ¿Esto qué significa? Que verdaderamente cuando yo esté fotografiando a un objeto con este iluminante, en lugar de fotografiarlo con este iluminante, si hay algo que debiera ser azul, está recibiendo muchísima menos cantidad de luz en esta zona, muchísima más en esta zona, con lo cual ya acá tengo una iluminación, lo voy a decir mal, pero una iluminación despareja, iluminación no continua, o todo lo continua que uno desearía que fuera, y lo mismo en esta zona, que para colmo es una zona donde ocurre prácticamente el 80% de lo que nosotros vemos, los tonos medios, amarillos, verdes, naranjas y todas las variantes de colores que hay en esa zona. Y fíjense que los rojos tienen una gran pérdida de potencia, de cantidad de luz que se está emitiendo en esa zona del espectro. ¿Cómo se mide esto? Esto es anecdótico, esto se mide con un aparatito, con un dispositivo que se llama espectrofotómetro, del que vamos a estar hablando de aquí en adelante bastantes veces, y justamente lo que mide, como pueden ver en esta gráfica que está acá abajo, es qué cantidad de potencia llega para cada zona del espectro. Esto es frecuencia de onda, nanómetros para el que le interese, pero verdaderamente me está indicando
que hay en determinadas zonas unos picos muy agresivos, hay bastante pérdida o falta de potencia, de cantidad de energía en determinadas zonas, ¿sí? Pero a nosotros como humanos vamos a decir que es 5000 grados Kelvin. Dicho esto, vamos a ver el slide siguiente donde ejemplifico lo mismo para los 6500 grados Kelvin. Este es el iluminante de 65. Así teóricamente los fabricantes de monitores hacen que ocurra la luz que nosotros vemos emitida por nuestros monitores. Un gran pico en el azul, por eso es más fría que los otros iluminantes, menos potencia en el rojo y bueno, esta distribución que estamos viendo, que no es ni buena ni mala, sino que es pura realidad. En cambio, este otro, de vuelta, es el iluminante F7. El iluminante F7 tiene una característica absolutamente distinta, a pesar de que percibamos nuevamente esos grados Kelvin de la misma manera y que podamos balancearlos de la misma manera en nuestro programa de edición. Ahora bien, cuando determinada zona, vamos a decirlo así, colores, cuando determinados colores de nuestro sujeto, un producto, una modelo, un atardecer, un paisaje, lo que fuere, no fue correctamente iluminado, o sea, no le llegó la misma cantidad de energía que a otros colores, la información que se guardó en ese archivo no es correcta. Es una interpretación incorrecta de la realidad. No tengo la información necesaria para poder reproducir fielmente la realidad que yo entendí haber grabado, digamos, almacenado de una manera fiel. Quiero mostrarles un último ejemplo. Todos sabemos que nuestros flashes aproximadamente andan por los 5000 grados Kelvin, 5500, hay distinta literatura, pero cada uno dice algo distinto. Yo tengo una cámara que la tengo acá al lado, una Canon compacta, una Canon G12, que tiene su flash incorporado. Con estos espectrofotómetros se puede medir flashes también, no solamente luz emitida, no solamente luz reflejada, sino también luz emitida. Y en este caso particular lo que hice con mi espectrofotómetro fue medir varios disparos y promediarlos de este flash. Y vamos a ver el resultado. Como primera medida, ningún 5000 ni 5500 grados Kelvin. Tiene casi 6700 grados Kelvin. O sea, es una luz bastante fría. Tiene un pico, ahora lo vamos a ver, los 490 nanómetros. Esto lo escribí simplemente para poder ejemplificarlo. Y el CRI, que indica la calidad de reproducción del color de esta luz, de 99 sobre 100. O sea, verdaderamente el flash de esta pequeña cámara es extremadamente bueno en términos de calidad de la luz que emite. Y vamos a mirar el histograma. El histograma que generó este programa, SpectraShop, nos muestra que la luz es extremadamente pareja. Es muy pareja en prácticamente todo el espectro, con un pico, como dice por ahí, en la zona de los azules. Acá la verdad que está un poquito feo el color. Pero en esta zona veo un pico, por lo cual la percibo como una luz un poco más fría. Genial. Dicho todo esto, nuestros sensores, repito lo que dije hace 2 minutos, nuestros sensores esperan determinado comportamiento de la luz, fueron diseñados para distintos tipos de iluminantes estándar, como el de 50, de 65, uno lo puede configurar, puede cambiar el white balance, etcétera, pero lo que no impacta en el sensor, no impacta en el sensor. Significa la luz que no llegó, no llegó. No podemos hacer absolutamente nada al respecto. Eso tiene que ver con la calidad del iluminante. Un iluminante pega en nuestro sujeto, lo que refleja es lo que la cámara guarda. No puedo hacer nada con respecto a eso. Si algo no fue iluminado, no fue reflejado. Entonces, ¿cómo corrijo esto? De la misma manera que se corrigen otros defectos en términos de color, que es a través de perfiles. Como en la vida real, yo en este momento tengo anteojos puestos, los perfiles están para corregir características, si ustedes quieren llámenlo defectos, pero los anteojos que tengo puestos corrigen las características que yo tengo en este momento en mi visión. Gracias a eso puedo reconstruir una realidad que caso contrario no estaría viendo de una forma certera. No tendría claro si esa realidad es clara o no. Y volviendo al segundo slide, estaría adivinando y no estaría teniendo certezas. Entonces, vamos a un producto llamado Color Checker Passport. Color Checker Passport es una solución, como ven ahí en este dibujito, en esta foto, perdón, no es un dibujito, en esta foto, es una solución compuesta por
este dispositivo de plástico que cerrado tiene esta forma. Ya lo habían visto abierto en uno de sus lados, que es el que está aquí atrás. Tiene una tarjeta gris, neutra, o sea, con valores medibles y comprobables. Por otro lado, aquí atrás tiene, para que entiendan, esto no es una cajita de plástico llena de colores. Acá atrás está el número de serie del dispositivo. O sea, realmente esto es una herramienta de precisión. Es una herramienta de precisión que además tiene un vencimiento. Tiene un vencimiento y luego expira. Ya es una herramienta que deja de ser confiable. Entonces, Color Checker ha sido creado para generar, o poder, mejor dicho, interpretar a distintos iluminantes y ver su efecto sobre los sensores, sobre el sensor de mi cámara en particular o de mis diferentes cámaras. La otra parte que tiene el Color Checker, que nos importa y lo vamos a ver en acción, es esta zona de colores que están aquí. Son una serie de parches, 24 en total. Voy a pasar al siguiente slide, así lo podemos ver entero. Aquí están. Estos 24 parches que están aquí arriba son los que va a utilizar el programa que viene junto con el Color Checker Passport para generar un perfil de mi cámara. Generar un perfil no de mi cámara, generar un perfil de mi cámara en determinada condición de iluminación. Es decir, yo voy a utilizar los flashes de estudio que tengo, ¿sí? Y verdaderamente, en el manual del flash de estudio quiero creer, o porque yo ya sé lo que compré, dice que tiene, supongamos, 5500 grados Kelvin. La verdad que no es del todo verdad esa realidad, porque cuando uno ilumina con ese flash, primero, muy probablemente haya colocado algún tipo de modificador de la luz. Softbox, gel, lo que sea, cualquier cosa. Segundo, al sujeto está llegando no solamente esa luz, sino luz reflejada, por más controlada que la tengamos nosotros. Con lo cual, la composición espectral de la luz, el dibujito que yo les mostré antes, de la luz que realmente está iluminando al objeto que vamos a ver acá en el transcurso de este slide, que es esta botella de un artista que he fotografiado hace un tiempo, es lo que importa. No importa qué diga el flash, verdaderamente lo que importa es lo que llegó realmente al final del día a ese objeto y ha reflejado a mi cámara. Lo que voy a hacer es analizar, o lo que va a hacer el software realmente, es analizar el resultado y generar un par de anteojos. Tal cual cuando vamos a nuestro oftalmólogo, a nuestro médico, para que nos recete en base a nuestras características visuales un par de anteojos. Nos hace determinados test, ve lo que necesita compensar y lo compensa, con un par de anteojos. En este caso, la solución es absolutamente virtual, matemática, y se hace a través de un perfil. Vamos a avanzar en esto. El proceso, esto también ya empieza, me imagino que debe empezar a sonar un poco a complicado, a que, bueno, ahora cada vez que voy a utilizar mi cámara tengo que hacer una muestra, hacer un perfil. No, la realidad es que mi cámara, en determinada condición de iluminación, mi sensor, repito, se va a comportar siempre igual. Si yo voy a realizar, perdón, un perfil de cámara al sol, porque quiero optimizar el que Canon me provee con mi cámara, con mis programas Photoshop, Lightroom o lo que fuere, mi cámara siempre se va a comportar de la misma manera en esas condiciones. Lo mismo a la sombra, lo mismo ante mi flash con softbox, ante mi luz continua, ante mis tubos fluorescentes fríos que tengo en el estudio para iluminar productos, lo que fuere. Yo verdaderamente debería generar tantos perfiles como yo necesite en base a la cantidad de condiciones de iluminación que yo tuviera, nada más que eso. Con lo cual, la verdad que estamos hablando de tener un pequeño puñado de perfiles de iluminación. ¿Cómo se realiza el proceso? Bueno, se realiza una captura del color checker de esta foto tal cual están viendo ustedes, se sacó, se tomó esta fotografía y listo. Obviamente iluminado estrictamente de la misma forma que voy a iluminar el resto de mis tomas, perdón. Esto es un proceso, simplemente una cuestión técnica. El archivo que yo he generado en modo RAW, sea CR2, NEF o no importa la marca de cámara que yo utilice, tiene que ser convertido a DNG. Eso se puede hacer de cualquiera de los programas que utilizamos todos los días. Y hay que dárselo como alimento, como información, al programa
que viene incluido con la tarjeta, llamado también Color Checker Passport. Si usamos Lightroom en particular, ni siquiera hace falta esta parte. Directamente hay un menú, como trae un plugin, en el cual yo puedo decir exportar. Le pongo un nombre al perfil que yo voy a generar. Vamos a ese punto. Le voy a poner un nombre que indique el iluminante. Por ejemplo, Canon G12 Flash F8, lo que fuere. Y voy a tener un perfil generado para esa condición de iluminación. Y luego, simplemente, el único paso adicional, repito, he hablado más de media hora hasta aquí, pero en términos de flujo de trabajo, hasta ahora lo único que tuvimos que hacer es generar una nueva imagen, que es esta de Color Checker, generar el perfil y ahora decirle en la parte de revelado, abajo de todo, en un lugar para muchos desconocido, que ahora lo vamos a mostrar, donde dice perfil de cámara, que no utilice el perfil de cámara default, que es el Adobe estándar habitualmente, sino que utilice el que acabo de generar. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo anteojos a mi cámara. Quiero que a partir de ahí la generación de los píxeles con la información contenida en ese RAW se genere a través de esa conversión de información, de esa compensación que tiene que representa el perfil. Un perfil, lo digo ahora porque vamos a seguir hablando de perfiles todo el tiempo, un perfil en definitiva es simplemente el análisis, si se quiere un perfil es la receta, el proceso de perfilado, perdón, es la escritura de la receta que hace el oftalmólogo cuando nos va a recetar nuestros anteojos, y el perfil son los anteojos propiamente dichos, son los encargados de realizar las conversiones. Es decir, le di al Color Checker Passport esta fotografía, acá tenía que haber encontrado determinado color amarillo, lo voy a simplificar, encontró un color determinado, se fija qué diferencia hubo, y es lo que va a compensar para que se pueda reconstruir esa información. Y listo. Vamos a verlo ahora sí directamente con el programa en persona. Esta es la cara del programa. El programa es muy simple, tiene una sola pantalla. Notemos dos opciones. Podemos generar un perfil con iluminante simple o con doble iluminante, por si utilizamos iluminación mixta. Por ejemplo, flash y luz ambiente, o luz continua y flash, o lo que fuere. Simplemente se arrastra la imagen allí. Esta es la misma imagen que ustedes estaban viendo recién, la de la botella. Reconoce unas marcas que hay aquí en las esquinas y entiende, y lo puedo corregir si no lo llego a determinar correctamente el programa en forma automática, y determina de dónde tiene que leer la información para ver cómo realmente en ese archivo DNG fue almacenada la información. En este paso verdaderamente no hace falta balance de blanco, absolutamente nada, porque acá lo que está analizando es cómo se comportó, mejor dicho, sabiendo qué debería haber habido guardado en ese archivo RAW, se encontró con otra información, una información producida por mi sensor en esa condición de iluminación. Lo que va a analizar es qué compensaciones tiene que hacer para poder reconstruir. A ver. Disculpen, pero me estaban haciendo una pregunta por aquí y quería ver si estábamos en línea. Vuelvo para atrás, discúlpenme. Entonces, una vez que le he determinado o determinó en forma automática la zona que tiene que analizar, se genera el perfil con el nombre que yo quiero y a partir de allí simplemente en esta zona que dice calibración de cámara, lo estoy mostrando en Lightroom. Lightroom, para quienes no lo usan, digamos que es 99% similar a Adobe Camera Raw en este sentido. Van a encontrar las mismas pantallas con los mismos nombres, etc. Aquí tengo algunas preguntas que voy a responder en un segundito. Explico algo y ya respondo por aquí. Gracias, Lice. Entonces, simplemente especificando este perfil, yo voy a tener, espero que puedan ver la diferencia entre la imagen de la izquierda, el antes y el después. Como primer medida, quiero creer que lo están viendo como lo estoy yo. Como primer medida pueden ver que aparenta la imagen de la izquierda, el estado anterior a haber aplicado el programa, aparenta estar un poco más, uso un término
coloquial, más lavada, como más falta de contraste o con menos exposición, también para simplificarlo. Verdaderamente no hay ninguna diferencia de procesamiento entre esto y esto, ¿sí? Absolutamente ninguna diferencia de procesamiento. Solamente asignar o no asignar el perfil de cámara. En 2 minutos voy a saltar de la presentación propiamente dicha y vamos a pasar a Lightroom para que esto lo puedan ver literalmente con sus ojos y que vean esa diferencia y mostrarles que verdaderamente el archivo no está editado de ninguna manera. Hay 2 preguntas que me hacen aquí. Voy a responder esto antes de avanzar. Me dice, ¿cuánto tiempo dura una carta Color Checker? Si yo mal no recuerdo, es 3 años. El otro día escuché que eran 2 años. Si Luca o Clicia me pueden corregir, yo creo que eran 3 años, si mal no recuerdo. Todo depende, como todo en esta vida, de cómo esté conservado. Se entiende que no debería dejarse tirada expuesta al sol, no hay que manosearla con los dedos, entonces verdaderamente en condiciones ideales, es lo que dice atrás, no tengo una mano aquí, debería levantarme, cosa que no voy a hacer, para poder fijarme, pero en la parte de atrás decía que son 2 o 3 años, creo que son 3 años. Vamos a otra pregunta. Acá me contesta, gracias Lucas, depende del uso, exactamente. Bien, el perfil se puede hacer con cualquier lente o conviene hacerlo con el conjunto cámara-lente por cada tipo de lente. La verdad, por experiencia personal, yo no he notado diferencia en términos de color entre 2 lentes. Verdaderamente es algo que un lente sea aberrante en términos de justamente aberraciones cromáticas que no tienen nada que ver con la composición espectral de la luz que está analizando Color Checker, no creo que le vaya a afectar de forma alguna, ¿sí? Así que la respuesta es que no. Yo particularmente, las veces que lo he hecho, lo hago con el lente que estoy trabajando y luego intercambio lentes. No encontré diferencia. Verdaderamente habría que mirarlo con microscopio. Yo creo que no vale la pena hacerlo. Otra pregunta que está por aquí, me pregunta si se puede aplicar el perfil a posteriori de la sesión. Por supuesto, esta es otra de las ventajas, olviden la gestión de color, esto es otra de las ventajas de hacer una captura en RAW. ¿Okay? Al yo tener una captura hecha en RAW, puedo hacer lo que quiera a futuro, desde asignarle un perfil, a volver a revelarla, a utilizar otro producto de mejor o peor calidad, o lo que yo tenga ganas. Entonces, verdaderamente, si yo no realicé hasta el día de hoy en mis fotos de estudio absolutamente nada y hoy compro el Color Checker, no es que me voy a ver beneficiado de aquí en adelante, no, para nada. Todo lo que yo tenga capturado con esa cámara, voy a poder simplemente asignarle el perfil, quizás requiera un reprocesamiento. Por esto que están viendo, y que les voy a mostrar ahora en Lightroom, por esto que están viendo aquí, que por esta diferencia lumínica aparente de contraste, que no es tal, ya les voy a mostrar lo que es, podría tener que reprocesar imágenes, pero la respuesta es no, no hace falta tener el Color Checker para haber generado esto de antemano. Lo compro hoy, puedo usarlo retroactivamente. Y acá me vuelve a contestar Luca y me confirma que exactamente después de registrado debería reemplazarse cada 2 años. ¿Sí? Está bien, perfecto. Independientemente del uso, me imagino, Luca, que por cuestiones de exposición a la luz y demás, ¿no? O de deterioro del propio material. Correcto, me dicen. Buenísimo, me alegro. Gracias, Luca. Seguimos avanzando en esto. Nuevamente, esto que les estoy mostrando ahora lo vamos a ver en Lightroom, pero quiero que vean estos pantallazos con la foto entera para que vean la gran diferencia visual aparente sin haber hecho absolutamente nada y cómo la foto de la izquierda nos hubieran llevado, como si nos hubiera llevado a tomar algún tipo de decisión errónea la foto de la izquierda. No es la foto de la izquierda, el estado anterior a aplicar la imagen, perdón. El estado anterior nos hubiera hecho hacer cosas que quizás no era necesario porque los datos contenidos en el archivo RAW eran correctos, estaban en buen estado, por decirlo así. Simplemente estaban siendo mal interpretados. Era Sandro Franchi funcionando sin anteojos. Le ponen los anteojos y Sandro Franchi vuelve a ver.
Aquí pasó exactamente lo mismo. Pasó que verdaderamente los píxeles de el después del estado post aplicación del perfil son generados con información que hace que ocurra mejor. Ya lo van a ver y verdaderamente van a ver que es sorprendente. Aquí hay un poquito más de acercamiento y van a ver que al estar mejor definida, perdón, al estar mejor interpretada la información contenida en el archivo, la resolución, perdón, me corrijo la palabra, la nitidez aparente de mi archivo también es mayor. ¿Por qué? Porque un borde no es más que determinada característica de salto de color entre un píxel y otro, o entre una zona de píxeles y otro, ¿no? O sea, un borde, en definitiva, es un cambio abrupto de iluminación o de color. Eso es lo que nuestro cerebro percibe y define como borde. Si esos bordes esos píxeles estaban haciéndole retoques innecesarios a la imagen, como por ejemplo un defecto muy particular, muy común por culpa de este tipo de falta de procesamiento, de oversharpening, de sobre nitidez, de exagerar con la nitidez cuando realmente no lo hacía. No lo hacía, no hacía falta, quise decir. No hacía falta, sino que simplemente no lo estaba apreciando de la manera correcta. Y nuevamente, si miran en el mouse, hasta van a notar en estos brillos, por ejemplo, y en los que están acá en el pico de esta botella, que aparenta ser totalmente distinta la relación entre claros y oscuros. O sea, verdaderamente, si yo me quedo con esto, voy a estar un poco intranquilo en cómo estoy iluminando, y por ahí, acá me quedo más tranquilo que la iluminación fue más correcta, más adecuada a lo que yo pretendía hacer originalmente en su momento, ¿sí? Vamos a, ahora sí, hacer un pequeño salto a Color Checker. A Color Checker, perdón, a Lightroom. Y acá estamos viendo, vamos a cerrar algunas ventanas así lo vemos mejor. Acá estamos viendo las fotos reales, ¿sí? Fíjense esta imagen, aquí está la fecha de captura, 7 de diciembre del 11, a la 19, hace un par de años, esta es de varios cursos atrás. Yo lo que hacía en esa época, ahora ya no lo hago. Ahora les voy a explicar por qué hay tantos perfiles acá. Lo que yo ahora ya no hago, sino que recomiendo y hago yo mismo, es ponerle el nombre de iluminante. Yo, como tengo mi propio color checker y soy medianamente maniático y obsesivo, en cada sesión yo verdaderamente, aunque es innecesario, realizaba un nuevo perfil. Lo que sobra no dañan, dice, con lo cual yo generaba un nuevo perfil. Este de las 19:30 sirve para todo lo que fue, o el de las 19 creo que era este, disculpen. Sí, el de las 11:30 sirve para todo lo que es de 11:30 en adelante. Perfecto. ¿Cómo hubiera sido interpretada esta imagen si hubiéramos utilizado el perfil Adobe estándar? O sea, como realmente Lightroom hubiera entendido a esta fotografía viniendo de una cámara Canon G12, fotografiado de tal o cual manera. Vamos a seleccionarlo de esta forma. Fíjense el cómo hubiera sido esta fotografía. Quiero mostrarles algo también. Esta foto no tiene procesamiento, está todo en cero. O sea, esto es el RAW salido de la cámara en forma directa. No está siquiera balanceado el blanco ni absolutamente nada. Es una foto que está sin procesar. Lo único que quiero hacer aquí es para poder mostrarles diferencias a ustedes, no porque haga falta, balancear los colores neutros. Hay una pregunta, ya la vi, ahora la voy a contestar, ¿eh? Gracias. Esta foto ahora está siendo interpretada por Adobe y fíjense la diferencia, la voy a pasar ahora para el otro lado, fíjense la diferencia entre antes y después. Vamos a igualar este estado y ahora simplemente a la de la derecha vamos a aplicarle nuevamente el que corresponde, que es este perfil. Genial. Bien.
Creo que las diferencias hablan claramente. Esta foto, repito, no tiene absolutamente ningún procesamiento adicional al haberle asignado este perfil. Fíjense lo que les comentaba, y ahora lo vamos a empezar a ver mejor, lo que les comentaba recién en el borde azul, por ejemplo, de la nitidez aparente. Fíjense el cuadrado verde. Si tenemos que describir a este verde con respecto a este verde, no digo que son dos colores distintos, pero son extremadamente distintos. Hacer un ajuste cromático de esta fotografía, perdón, de este estado a este estado real, que es para el que vio una tarjeta color checker, es realmente, esta serie de azules es la que yo uso siempre para mostrar, donde se nota mucho cuando algo está bien corregido, digamos, por lo menos visualmente. Se nota muchísimo la diferencia entre este estado y este otro, y verdaderamente llevar esta imagen a este estado, no voy a decir que es imposible, porque no existe semejante cosa, pero realmente es muy difícil si no imposible. Es bastante realizable cambios de este tipo cuando estamos hablando de parches de colores. Ahora, cuando yo lo que estoy viendo es un paisaje, verdaderamente es extremadamente difícil siquiera notar dónde están estos problemas. No están estos problemas. Fíjense, volvamos a cuestiones de resolución. Fíjense la diferencia que yo les comentaba recién. Aparenta estar un poco más claro, ¿verdad? Como que tiene menos contraste. La verdad es que no es más claro, es una cuestión también perceptual. Lo que estamos teniendo es muchísima más profundidad, o mejor dicho, en los negros más oscuros estoy teniendo mucho más detalle que antes. Antes tenía lo que se llama, si no era clipping, o sea, si no estaban verdaderamente empastados los negros, fíjese toda la textura que se ve aquí con respecto a esto, simplemente por la interpretación correcta de los píxeles. Vamos a responder esta pregunta. Me preguntan, ¿tiene sentido quedarse con el passport una vez hechos los perfiles necesarios? O sea, me imagino que la pregunta es, me compro un color checker passport, hago los perfiles de mi cámara y después se lo vendo a un amigo. Qué sé yo, no sé. Yo verdaderamente... me piden que hable un poquito más fuerte. ¿Ahí está mejor? ¿Se escucha mejor ahí, Clicia? Ok, perfecto. Gracias. Decía, yo personalmente al Color Checker Passport lo considero una herramienta de trabajo que tengo todo el tiempo conmigo. Si no es para generar un perfil de cámara, es para el balance de blanco y está todo el tiempo guardada en mi mochila o en el estudio. Viaja conmigo a todos lados. Entonces, la respuesta es sí, por supuesto. ¿Puedo hacer todos los perfiles y desprenderme de él? Bueno, me desprendí de una herramienta muy importante. No creo que sea buen negocio, digamos, ¿no? Pero verdaderamente sí, la respuesta técnica es que sí. Entonces, para resumir, Color Checker Passport. Sí, acá me aclara Lucas. Sí, me aclara Luca, estas cosas ya vamos a hablarlas más en detalle, tiene toda la razón Lucas, yo acá estoy simplificando muchísimas explicaciones. Es conveniente, obviamente, porque la luz ambiente, por culpa del escenario, del fondo, etcétera, puede cambiar mucho en cada sesión, por eso, repito, es una herramienta de trabajo y yo como obsesivo lo hago en cada trabajo, por más que pueda, entre comillas, no ser necesaria, pero verdaderamente, como me dice Luca, cada vez que uno comienza una sesión, debería estar utilizando el color checker para sacar al menos una muestra y, llegado el caso, tener la información para generar un perfil. Porque caso contrario, no hay vuelta atrás. Yo no tengo esa información registrada, un color checker en esas condiciones, bueno, es como no haber tomado la imagen originalmente en RAW. Me va a complicar muchísimo poder restaurar esa realidad si yo quisiera. Una cosa muy importante para la aplicación, o mejor dicho, que viene a la aplicación del Color Checker Passport, tiene que ver con la sincronización visual, lo explico mal, pero lo estoy diciendo mal, pero la sincronización visual de los resultados de diferentes marcas o modelos de cámara. Todos saben que diferentes
cámaras, digamos, tienen diferentes respuestas visuales aparentes a la misma característica de luz. O sea, en el mismo shooting, con las mismas luces, yo estoy sacando con una Nikon, otro con una Canon, los resultados habitualmente son diferentes. Color Checker Passport es justamente la herramienta para tener también homogeneidad en la captura. Yo particularmente no es mi problemática, digamos, no hago eso, pero todos los que trabajan con varios bodies son gente muy feliz a partir de que tiene el Color Checker Passport. Sí, acá va a intervenir Luca un segundito. Sí, claro, Luca, adelante. Sí, los que yo recibo como feedback de los que utilizan el Passport es que los fotógrafos, antes de empezar cada sesión de fotografía en cada ambiente, la primera foto que hacen la hacen al Passport. Después, cuando se regresan al estudio, van a asignar el Passport, la primera foto a cada sesión, y ahí empiezan a trabajar con el perfil generado. Así que no se deben de preocupar de hacer el trabajo varias veces. Obviamente, como dice Sandro, se imaginan todos que con un clic la primera toma de la primera foto se van a ahorrar muchísimo tiempo en el ajuste de los perfiles y de los colores, ¿no? Y entonces la sugerencia, los que yo hago en el personal, que no soy yo fotógrafo profesional, pero veo los fotógrafos profesionales los que hacen, es que toman las primeras fotos con el Passport, después empiezan las tomas de todas las fotos, cambian ambiente o cambian el setting de la luz, retoman otra foto con el Passport, empiezan a hacer todas las fotografías de una otra vez y después se arreglan todos cuando regresan a la oficina, al laboratorio. ¿Ok? Espero que con esta le había dado algunas Sí, sugerencias. había un par de preguntas al respecto, así que buenísimo, Luca, gracias. ¿De qué? Placer. Gracias. No, por favor, interrumpime, para eso estamos. Bien, vamos a resumir entonces como último punto, como últimos puntos de Color Checker, los objetivos. Generar entonces un perfil de cámara, tal cual acaba de aclarar Luca, para cada condición de iluminación deseada. Esos son los perfiles genéricos que yo voy a tener permanentemente, incluso porque muchas veces yo tengo varios ejemplos de casos de reporteros gráficos que no necesariamente pueden volver a hacer una toma o cosas por el estilo. Entonces, muchos perfiles predefinidos, digamos, ya los tienen ellos en sus condiciones, y si además pueden lograr una nueva captura, lo hacen. Ahora, como estamos haciendo moda, fashion, otro tipo de capturas, obviamente tenemos tiempo, tenemos el estudio, el ambiente es más controlado, podemos hacer muchas otras cosas. Pero básicamente la idea es resumir en un perfil una condición de iluminación determinada. Aplicar, esa es la utilización, aplicar el archivo RAW a la hora de la conversión, previo a cualquier otro proceso, incluso previo al balance de blanco. ¿Por qué? Porque ese balance de blanco debe ser, entre comillas, corregido, alterado, una vez que está siendo interpretada correctamente la información. Y por último, tal cual acabo de decir justamente, setear el balance de blanco normalmente. Bien. Mute me, dice... Ahí está. Vamos al paso siguiente. Ahora estas dos partes, yo me extendí bastante más en el tiempo en la primera parte porque hay mucha información conceptual que tiene que ver con esto que hablábamos de los iluminantes, de composición espectral y demás, que se aplica directamente también de la misma forma, tanto a los monitores como a las impresoras. Con lo cual ahora ya hay muchísimo de lo que vamos a ir explicando, va a ser más resumido, hay mucho dicho, pero bueno, me van preguntando a medida que algo pueda surgir. Cuando visualizamos, vamos a explicar algo muy fácil, cuando visualizamos nuestra imagen, lo que está dentro de un archivo, en nuestra computadora, para ver en nuestro monitor, el proceso que se produce es este. Realmente nuestro programa, computadora, no digamos computadora, nuestro programa lee la información que está en el archivo y la envía a nuestro monitor. Fácil, una tontería verdaderamente de lo que estoy explicando, pero acá empieza justamente todo lo complicado, lo que nosotros no vemos de esta película, que es la administración del color. Realmente el archivo original puede estar en un montón de formatos. Puede estar en formato
JPG, puede estar en formato RAW, pero no solamente eso, el cómo está encapsulado, guardado el color allí dentro, puede estar también en varios formatos. Puede estar en formato CMYK, puede estar en formato RGB, en formato LAV, en distintos modos. Esa información es interpretada por nuestros programas y luego enviada nuevamente, convertida de alguna forma, en formato RGB, a nuestros monitores. Nuestro monitor hace exactamente lo contrario a lo que describimos hasta aquí. Cuando hablábamos de la captura fotográfica, del perfilar con el color checker, estábamos hablando de luz reflejada, de lograr capturar la luz que refleja algo o que emite algo. En el caso de un monitor, el fenómeno es totalmente contrario. El monitor emite luz, nos emite luz en forma directa a nuestros ojos. Tiene que crear el color, lo sintetiza. Entonces, nuestro programa se tiene que encargar de alguna manera de tomar la información que está dentro del archivo y decirle al monitor, ok, quiero que dibujes este color. Este píxel tiene que ser de tal color. De la misma manera que estuvimos hablando de los distintos modelos de cámaras, de sensores, etc., los monitores tienen la misma problemática. Hay distintos tipos de monitores, o sea, ustedes lo saben. Hay monitores que cuestan $100, $200, 2.000 y 10.000. No, 10.000 no, pero 5.000. Hay muchas calidades propiamente dichas, muchas calidades de monitor en términos de construcción y de capacidad de reproducción de color, literalmente en la cantidad de colores que puede representar. Segundo, los monitores, de la misma manera que el color checker, se van gastando, se van agotando y bastante rápidamente, depende de la calidad del monitor que nosotros tengamos. Con lo cual, justamente sus características van alterándose rápidamente. Un monitor no se va a comportar igual ahora que dentro de 6 meses que dentro de un año. Lo habrán visto en distintos lugares o cuando ustedes van, no sé, a un Apple Store o a cualquier lugar donde haya muchos monitores similares funcionando de la misma marca, similares o idénticos, de la misma marca y modelo. Normalmente no se ven iguales ni parecidos, en muchos casos dos, menos cuando se tratan de marcas distintas, ¿verdad? Justamente los monitores, cuando uno compra, traen la información necesaria o traen un perfil equivalente, pero para el fin opuesto, digamos, a lo que nosotros generábamos con el color checker, que es un perfil justamente de salida, un perfil que va a utilizar nuestro programa para convertir la información en base a lo que el fabricante sabe que son las características de su monitor. Es decir, un píxel en el archivo que decía que era totalmente rojo, quizás a la hora de representarse en la pantalla tenga un poquito más de azul o menos de rojo o menos de verde, porque el fabricante sabe perfectamente que su hardware, su equipamiento, tiene una característica que de repente hace que el rojo se vea un poquito más anaranjado, por decir algo. Con lo cual el perfil se ocupa automáticamente del perfil. El programa se va a ocupar a través de la gestión de color, de convertir los colores a través de ese perfil en una representación más adecuada y correcta de los colores reales, de los colores objetivos. Genial. Con lo cual, verdaderamente, estos perfiles obviamente son totalmente genéricos. Responden a una realidad teórica a la cual debería ajustarse estos monitores y, como lo sabemos perfectamente, hasta depende de cómo se representa el color, de la versión de sistema operativo que podamos tener, de la placa de video, de muchos otros elementos. Entonces, vuelta al primer punto, como con Color Checker, es donde surge la necesidad de generar perfilados óptimos, una calibración y perfilado óptimo para que nuestro monitor se comporte de una manera óptima. Cuando yo recién les mostraba el antes y después de determinada fotografía, y yo lo veía en mi monitor y ustedes lo veían en su monitor, muy probablemente estemos, o sea, seguro, estemos viendo, si ustedes no tienen el monitor correctamente calibrado y perfilado, viendo dos realidades muy distintas. Si yo lo que estoy viendo no es correcto en términos de color y de contraste, como dije al principio, como animal visual, voy a estar tomando decisiones visuales incorrectas.
voy a ver los colores mal, voy a editar mal y voy a estar modificando mal en el archivo información que quizás no estaba mal. O sea, estoy basándome en lo que veo, estoy adivinando, como decía la publicidad de X-Rite, y no estoy sabiendo. La idea es justamente calibrar un monitor. Perdón, y esto es una aclaración. Todo el tiempo se utilizan estas dos palabras intercambiablemente. La van a ver por todos lados escritas como si fueran lo mismo, calibrar y perfilar. No, son dos procesos totalmente distintos. Calibrar tiene que ver con poner en determinada condición al monitor. O sea, depende del monitor que ustedes tengan, van a tener perillas, un menú o lo que fuera, donde yo voy a poder alterar o no. Si por ejemplo es una Mac, voy a poder alterar nada más que el brillo y el resto lo va a tener que hacer el programa por mí, pero la calibración tiene que ver justamente con los parámetros en los cuales yo voy a realizar el segundo proceso, que es el perfilado. Si se quiere, es el equivalente, la calibración es el equivalente a el ayuno que tenemos que hacer como personas antes de hacernos un examen de sangre. El habernos puesto 8 horas en ayunas o 12 horas en ayunas nos pone en una condición en la cual luego podemos ser analizados correctamente. Bárbaro. Los puntos más importantes en un monitor cuando se va a calibrar antes del perfilado son estos que estoy citando acá. Como primer punto, ¿cuánta luz va a emitir el monitor? Es importantísimo. Si ustedes toman su monitor y alteran el brillo, van a ver que los colores se ven distintos. Es obvio, bueno, pero así como es de obvio, entonces yo no debería estar alterando el brillo alegremente, porque si no los colores van a ser inválidos. Y si son inválidos, yo voy a estar tomando decisiones visuales incorrectas. El punto de blanco lo mismo. El punto de blanco tiene que ver con de qué color es un píxel cuando un archivo diga, bueno, dibuja esto como blanco. Va a tener que emular alguno de los estándares que nombramos antes, de 50, de 65, el que fuere. Pero básicamente hay que configurarlo con las perillas, digamos, con los controles correspondientes en el menú de cada monitor. Y lo mismo, el nivel de contraste. Especialmente, es muy importante el nivel de contraste cuando además imprimimos o tenemos que trabajar con, de repente, un cliente que imprime o con un taller de impresión. ¿Por qué? Porque los papeles no tienen de ninguna manera la misma capacidad de representar esa diferencia lumínica entre blanco y negro que tiene un monitor. Entonces, verdaderamente, si yo quiero trabajar con un poco más de certeza acerca de cómo se va a representar luego en papel esa obra, esa imagen que yo estoy editando, bueno, debería tener en cuenta, obviamente, el nivel de contraste. El perfilado analiza el comportamiento del monitor en dichas condiciones. ¿Y cómo se realiza el perfilado? Esto lo explico rápidamente. Luego vamos a, como les dije al principio, ya va a haber webinars de cada uno de estos temas en profundidad y en específico. Pero tal cual están viendo en la pantalla, esto que vemos colgado en el monitor es un espectrofotómetro de X-Rite, se llama i1 Pro 2, es el modelo de este. Y lo que está haciendo, bueno, en este estadio está seteando el brillo, pero verdaderamente lo que hace el programa que viene con el espectrofotómetro llamado i1 Profiler, ahora le van a ver la cara al programa, es enviar colores, una cantidad de colores determinada a la pantalla, y el espectrofotómetro va a leer qué verdaderamente se representó en la pantalla. Para simplificar la explicación, si el programa envió rojo y en la pantalla se ve naranja, por decir algo, sobra amarillo, diría un pintor. ¿Okay? No es así la explicación, pero técnicamente es lo que ocurre. Lo que tiene que estar permanentemente analizando el espectrofotómetro es verdaderamente la información que se tendría que haber representado y que se representó verdaderamente. ¿Cuál es el resultado de esta tarea? Un perfil ICC, exactamente igual en términos conceptuales al que generamos para nuestra cámara, pero para este monitor en estas condiciones. Ese perfil, a partir de allí, va a ser utilizado por nuestro sistema operativo. Tengan en cuenta esto, un perfil es utilizado por el sistema operativo, no lo utiliza Lightroom, no lo utiliza Photoshop, lo utiliza directamente el sistema operativo a la hora de dibujar cada píxel de la pantalla. El sistema operativo no le importa si es una letra, una foto o la barra de herramientas de un programa. Son píxeles que tiene que representar.
teniendo ese perfil, sabe cómo convertir la información que el programa o archivo contenía en ese monitor de la manera colorimétricamente más adecuada. Estos distintos dispositivos que les estoy mostrando acá, los pueden consultar a cada uno luego en la página de X-Rite, son los distintos modelos de espectrofotómetro que me van a permitir perfilar, calibrar con la ayuda del aparato y luego perfilar mis pantallas. Hay de lo de más bajo costo, como la i1 Display Pro, corríjanme Lucas si hay alguno más barato, yo creo que en este momento no. El i1 Display 2, no me acuerdo si sigue existiendo. Está el Color Monkey. Bueno, son distintos modelos que por distintos motivos uno elige. Algunos permiten solamente perfilar monitores, otros como el Color Monkey Pro permite también perfilar proyectores. Otros, como el Color Monkey que tenemos aquí, permite también perfilar papeles, es decir, impresoras. Y después está la alta gama, que son el i1 Pro, es el modelo viejo, que ahora ya se reemplazó por este nuevo, i1 Pro 2, que es el tope de la gama, obviamente, es el que permite hacer absolutamente todo. Perfilar monitores, perfilar escáneres, perfilar proyectores, perfilar impresoras. En base a mis necesidades, voy a elegir un modelo u otro, pero conceptualmente todos están para lo mismo. Y de repente algunos tendrán alguna limitación, característica adicional en el programa que me permite generar los perfiles, ¿verdad? Vamos a pasar muy rápidamente por todas las pantallas, o mejor dicho, por los estadios que tienen que ver con el perfilado de un monitor. Ups, perdón. Esta primera pantalla es donde voy a, como dice aquí arriba, vamos a hacer un pequeño zoom. Voy a calibrar mi pantalla. Aquí le voy a decir justamente lo que les comentaba antes. El primero, ¿de qué pantalla estoy hablando? Yo tengo dos pantallas conectadas, entonces puede ser mi pantalla principal o mi segundo monitor. ¿Cuál es el punto de blanco? ¿Qué cantidad de luz quiero que emita el monitor? Y el punto de contraste. Dicho esto, el programa luego me va a ayudar a que yo haga, aquí ya este proceso ha terminado, a que yo genere las mediciones como les mostré en la pantalla anterior. Simplemente colgando el espectrofotómetro, el programa va enviando los colores, por eso no hay mucho que mostrarles aquí, va enviando los colores a la pantalla se pone de la cantidad de colores que yo le dije que lo haga, en este caso son 420 y pico de colores, lo que yo envié, y una vez terminado, justamente lo que hace es mostrarme el resultado para que yo pueda generar mi perfil. La generación del perfil es simplemente tan difícil como cliquear el botón que dice generar perfil. O sea, una vez realizada la medición en este estadio, ya toda la información está en el programa, el perfil es generado y lo que me muestra el programa es información de resultado. Por ejemplo, esto que están viendo aquí son las curvas del estado actual de mi Mac. Yo tengo una MacBook Pro, la que estoy usando en este momento. Mi Mac en este momento está en este estado. Vamos a zoomear un poquito. El canal rojo, o sea, los píxeles rojos, aparentemente, por acá arriba, están un poquito, o son así, o ya están un poquito gastados, un poquito menos poderosos que los píxeles azules o verdes. Pero, dentro de todo, digamos que está bastante neutra, o bastante similar, la potencia de los tres colores en todo el rango dinámico cromático de mi monitor. En muchísimos casos, este es un monitor de una Mac, no es nada hiper profesional ni muchísimo menos, es un monitor bastante simple en ese sentido, pero está bien construido, con lo cual no es anormal ver estas líneas tan prolijas. Acá al lado yo tengo un monitor Samsung que vale la cuarta parte, obviamente, que cualquier cosa de Mac, y las curvas son horripilantes, ¿sí? Tengo una curva azul muy fuerte por acá arriba, el rojo también tiene una panza fuerte por acá abajo, con lo cual, verdaderamente, mi perfil, el perfil resultante para ese monitor, va a tener que hacer mucho más trabajo en el sentido de que va a tener que hacer una corrección bastante más severa, con lo cual en algún momento podría no llegar a corregir del todo bien alguna parte del espectro cromático, ¿sí? El resultado, visto de otra manera, esta es la pantalla siguiente a esta que veíamos acá, estamos en el mismo lugar, es un pequeño zoom.
el resultado también me está mostrando qué le pedí y qué logré. Bueno, fue casi perfecto en la Mac, por ejemplo. Yo le pedí el iluminante estándar de 65 como punto de blanco, que son 6.504 grados, y logró 6.498. Perfecto. Prácticamente perfecto. La luminancia 120. Esta unidad es candela por metros cuadrados, olvídenla. Logró eso perfectamente. Y no le alcanzó a lograr el contraste, el nivel de contraste que yo le pedí. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo logró o configurar el programa en modo automático para esta placa de video, o simplemente no le alcanza este display para ese resultado. Pero lo sé. Sé que tengo determinada característica, que tengo menos contraste del que yo quería tener. Estoy sabiendo cosas mucho más certeramente que en caso de no haber perfilado este monitor. Ahora vamos a interrumpir un segundo la PPT y quiero mostrarles un pequeño video. Vamos a abrirlo. Este programa que utilizamos, que viene con el espectrofotómetro, el I1 Profiler o los distintos que vienen para los distintos modelos, me permiten al terminar el proceso de calibración y perfilado, ver distintas imágenes que vienen, estos archivos TIFF que están aquí arriba, que figuran aquí arriba, en modo, digamos, como antes y después. ¿Qué es el antes? El antes es en el estado que estaba antes de ser perfilada. Es decir, si ya tenía un perfil hecho por mí, el antes muy probablemente quizás sea muy similar al después, porque yo por ahí vuelvo a perfilar, obviamente, cada tanto. Pero si mi perfil era el original de fábrica, como es en este caso, los cambios pueden ser bastante significativos. En este caso particular, yo les voy a mostrar algunos cambios que yo noto aquí en mi pantalla. Repito, espero que ustedes puedan verlos correctamente a través de la compresión de video. Me imagino que sí, por lo que estuvimos chequeando ayer. Esta imagen está en este modo de después. Vamos ahora a ver qué ocurre cuando voy cliqueando. Fíjense en el antes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cómo cambiaron todos los brillos del cabello, la textura en los blancos. Vamos a retroceder un segundo. Y cómo también se alteran las gamas de continuos. Vamos a verlo en otras imágenes también. Fíjense lo que pasa con el fondo, lo que pasa con la textura de la ropa de esta persona. Fíjense que en distintos rangos de colores la diferencia puede ser más o menos significativa, como en tantos órdenes de la vida. Fíjense aquí en los tonos medios, se va a notar bastante en el fondo, en ese tinte medio púrpura que se ve ahora en el marrón, o más rojizo. Y aquí lo mismo, se aprecia muy claramente en el fondo, en el cabello de la mujer, etcétera, las diferencias que podríamos llamar, voy a interrumpir esto, que podríamos llamar de contraste. Verdaderamente no son de contraste. El contraste es un fenómeno, digámoslo así, muy difícil de diagnosticar. Que nosotros veamos algo demasiado oscuro o algo demasiado claro no significa que es un problema de contraste propiamente dicho. Acá me dicen que sí, ya estamos redondeando esto. Me dicen un poquito que vayamos resumiendo, pero justamente habíamos llegado al resumen de los monitores. Todo monitor, vamos al punto anterior, todo monitor, no importa la marca, y esto lo he vivido en todos mis clientes con los monitores de más alta gama y más caros, deben ser perfilados.
y calibrados. De hecho, los monitores más caros que hay en el mercado, los monitores EIZO, vienen con su propio espectrofotómetro incorporado, ¿sí? Repito, todos deben ser perfilados sin excepciones. No es posible perfilar, que esto me lo preguntan permanentemente. No es posible perfilar algo visualmente. ¿Okay? No hay forma. No hay forma, pues primero, pues es una cuestión conceptual. Lo que podríamos hacer en el mejor de los casos es calibrar con los programas que, por ejemplo, me provee el sistema operativo. En Mac hay una opción de calibrar, igual que está en Windows, donde me permite visualmente hacer todo lo que pueda para que los rangos tonales, el contraste, los blancos, los negros, etcétera, se corrijan, pero de ahí no sale ningún perfil que vaya a utilizar el sistema operativo. Vamos a seguir utilizando el perfil existente, pero con otra calibración. Puedo obtener un resultado mejor, por supuesto, pero no estamos perfilando ni teniendo certeza de absolutamente nada. La calibración y perfilado, esto me lo estaban preguntando por allí recién, tiene que repetirse periódicamente, especialmente en monitores de no muy alta gama. Verdaderamente, si tenemos nuestro propio equipamiento, yo esto lo suelo hacer con mis equipos cada 4 a 6 semanas para estar seguro, no necesariamente porque haya quedado inválido el perfil anterior, pero cada 4 a 6 semanas estoy perfilando repetidamente mis equipos, mis monitores, tanto en el estudio como este personal. Y otra cosa que es muy bueno aclarar es que no hay que utilizar, como habrán visto por muchos lugares, perfiles de los llamados abstractos, como sRGB, Adobe RGB, etcétera, en los monitores. Eso lo hace muchísima gente, hay errores conceptuales en eso, digamos, bastante severos, y producen errores muy, muy complicados, digamos, porque de vuelta vamos a estar corrigiendo cosas que verdaderamente no ocurrían. Vamos a estar viendo una realidad, sí, extremadamente falseada y generando resultados obviamente menos que satisfactorios. Y por último, perfilen siempre el monitor. Ante cualquier otra opción que tuvieran que dejar de hacer, la última que hay que dejar de hacer es perfilar el monitor, pues todo lo que decidimos como fotógrafos, como impresores, como editores, es con los ojos. Y por último, imprimir. Acá sí voy a ir más rápido porque verdaderamente, además de que hay poco tiempo, es un tema bastante simple y lineal. Este mismo dibujo que les representé antes, fíjense que estoy hablando del archivo, estoy hablando de la computadora y el programa que lo va a imprimir y de la impresora, literalmente con su papel, y en ningún lado hay un monitor. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es, adrede quería representar esto. Verdaderamente, no importa en términos a la hora de imprimir, mejor dicho, no importa verdaderamente qué tan bien o mal veamos nuestras imágenes. Si vemos mal o bien nuestras imágenes, vamos a estar tomando decisiones incorrectas. Pero repito esto porque he visto muchísimos casos en los que se fuerza a ver de una manera determinada la imagen para que el resultado de la impresión sea diferente. Y no hay relación entre una cosa y la otra. A veces el resultado, porque lo he visto, es entre comillas satisfactorio, pero es una casualidad. O sea, se aplicó el medicamento incorrecto y curó una enfermedad que no se sabía que se tenía. Eso es buenísimo para todos, pero no es la forma de trabajar ni muchísimo menos. Una impresión es en definitiva, no es solamente el papel que nosotros imprimimos o que podemos estar tocando, sino que verdaderamente es un conjunto de cosas lo que tenemos que definir como impresión. Y ese conjunto es, por un lado, la impresora que estamos utilizando. Esa impresora, no solamente su marca y modelo. Mi impresora es una Epson 9900, diferente a la que tiene mi otro colega, porque se le cambió el cabezal, porque se ajustó, por el motivo que sea, son máquinas distintas. Las tintas que utilizamos son totalmente, obviamente, normalmente no se utilizan, por lo menos en Argentina, en mi país, tintas alternativas en impresiones de alta gama, pero en impresión comercial o demás, o familiar o de uso personal, es común utilizar lo que se llaman tintas alternativas. Entonces, el conjunto de tintas obviamente es totalmente parte del resultado de la impresión. El papel, fuera de discusión. Cualquier sustrato sobre el cual vamos a imprimir con esa impresora y esas tintas es parte de ese conjunto que nosotros vamos a llamar impresión. Luego, los media settings,
y todos los parámetros del driver de impresión, límite de tinta, lo que diga cada uno de los drivers, cada driver tiene son planetas aparte cada driver, ¿no? Pero tiene sus características, limitaciones, formas de decir las cosas, pero todo lo que nosotros configuremos allí tiene que ver con el resultado de una impresión. Y lo mismo, todo lo que podamos o hayamos configurado en nuestra impresora. Todo lo que se pueda configurar en una impresora hace a cómo resultó una impresión. El proceso con este programa es extremadamente simple para generar un perfil. Vamos a verlo mientras lo menciono, vamos a ir avanzando estos slides muy rápido. Por un lado, al igual que con los monitores, al perfilar el monitor, le voy a decir al programa que quiero generar determinada cantidad de parches, es decir, de ya lo vamos a ver, cuadraditos de color que van a salir impresos en mi impresora, que luego voy a evaluar con mi espectrofotómetro. En este caso, una cantidad de X. Voy a utilizar el mismo programa para imprimir este target de medición, estas hojas que luego voy a medir, las voy a imprimir desde el mismo programa, con determinadas consideraciones, y luego voy a utilizar mi equipamiento, el espectrofotómetro, en esto otro. Fíjense que abajo, este programa realmente me lleva de la mano por todos los estadios por los que tengo que pasar, especificar la cantidad de parches, imprimir los gráficos de prueba, y ahora estoy en la medición propiamente dicha. ¿Cómo se mueve? Un segundito. ¿Cómo se miden? Perdón, me están haciendo una pregunta y quería contestarla por aquí. ¿Cómo se miden estos parches? De la forma que lo están viendo aquí, con cada uno de estos modelos de espectrofotómetro, el ojo que tiene el espectrofotómetro van a ir literalmente leyendo esos colores y nuevamente analizando la diferencia de lo que resultó en el papel con lo que debería haber resultado habiendo el programa mandado imprimir determinado color a propósito. O sea que realmente el mecanismo es exactamente el mismo que para el perfilado de nuestra cámara o de nuestro monitor. Siguiente, el iluminante que voy a utilizar, información que necesita para generar el perfil, igual que todos estos parámetros. Y por último, le voy a dar clic para que genere el perfil y listo. Es un proceso extremadamente simple y lineal que me va a generar un perfil absolutamente a medida para todas mis condiciones de impresión. Para ese papel, para esta tinta, para esta impresora, asegurándome de que y para esta condición de iluminación, asegurándome de que voy a tener una calidad de reproducción lo más óptima posible que me permite todo ese conjunto de elementos. Como resumen de esto, y del webinar, antes de que se corte internet y nos echen a todos, primer punto esto, es imposible verdaderamente lograr resultados serios sin perfiles adecuados. El mecanismo de impresión, igual que el de visualización de un monitor, igual que el de recepción de la información en una cámara, pasa a través de un perfil y o lo hizo el fabricante de la impresora, o lo hizo el fabricante del papel, o lo hacemos nosotros. Si lo hicimos nosotros, tenemos el 100% del control. No lo hicimos nosotros, como todo lo automático, si se quiere exagerando, como la diferencia entre RAW y JPG. Estos puntos que voy a ir pasando ahora rápidamente son justamente lo que decía recién. Tienen que ver con que esos perfiles genéricos que proveen fabricante de impresora o fabricante de papel fueron generados con determinados parámetros, cantidad de puntos por pulgada, modo bidireccional, etcétera, etcétera, que ni siquiera están documentados muchísimas veces, con lo cual la verdad que los resultados que obtenemos son un poco azarosos, sí, en este caso. Utilizando nuestros propios perfiles, tenemos el control absoluto, verdaderamente, y podemos verdaderamente distinguirnos como impresores. Yo considero que soy, sin que suene mal, mejor impresor que otra persona, porque tengo en cuenta todos estos elementos y los hago jugar a la hora de imprimir. Entonces, verdaderamente no pasa por qué impresora tengo. Al igual que como fotógrafo no pasa por la cámara que yo tengo, en términos de impresión es exactamente lo mismo. Todo esto es lo que hace una impresión. Los perfiles además son optimizables en el futuro, lo cual me permite ir mejorándolos en el tiempo y ni hablar de que cuanto mejor sea mi perfil, mejores pruebas en pantalla, soft proofing, voy a poder
realizar. Todos estos temas de soft proofing, etcétera, y de impresión, y todo lo que acabamos de ver, los vamos a ver en los próximos webinars a partir de enero, en mucho más detalle. Así que este es el último slide de la presentación. Ok, entonces muchas gracias, Sandro, por el excelente entrenamiento y presentación. Gracias a todos los que se registraron y se atendieron a esta sesión. Espero que le haya servido a entender más cómo se maneja el flujo del color. Obviamente esta va a ser la primera de una serie y estarán actualizados en todas las futuras que vamos a organizar. Muchas gracias a todos. Que tengan Bueno, todos muchas gracias un a buen día. todos, lo mismo. Feliz Navidad a todos. Exactamente, lo mismo para todos.